de Carabobo, profesor de pre y posgrado en diversas universidades nacionales e internacionales, jefe de la unidad de postdoctorados de la UNEYES, director y miembro del comité editorial y de arbitraje de diversas revistas científicas nacionales e internacionales. Profesor de literatura, magíster en literatura venezolana, doctor en literatura latinoamericana y especialista en educación de adultos. Él es egresado nuestro. Doctor en educación postdoctoral en literatura y enseñanza, postdoctor en pedagogía, didáctica y currículo. Así que bienvenido, profesor Illa, un honor tenerlo con nosotros. Adelante. Bien, buenos días, Inocencia, gracias por la invitación, gracias por el gesto de caminar alrededor de diversas actividades y diversos desafíos por mucho tiempo juntos. Gracias al profesor Fernando Oduber, inquieto y apasionado de estas temáticas de vínculo entre la riqueza epistemológica, pero también investigativa, que proyecta el acto de la vida para comprender otros fenómenos y otras instancias que bordean al hombre y que permiten la percepción, la comprensión y la construcción de realidades posibles. Celebro mucho que ambos lleven adelante este proyecto que ha dado grandes resultados, no solamente en la UNER, sino en otras universidades, y que permite, por una parte, entender la vida como fuente de conocimiento y de reflexión, pero al mismo tiempo vislumbrar un espectáculo de carácter fenoménico y hermenéutico que nos permita, en la medida en que hacemos unas transiciones comprensivas de la vida, ir también comprendiendo, develando algunos otros fenómenos cuya racionalidad nos aporte también el entendimiento del hombre y de sus circunstancias. Agradezco pues la invitación. No sé si ya puedo hacer uso de compartir la pantalla para iniciar pues algunas notas reflexivas, de discusión, que se han originado de un ejercicio investigativo y que creo que pudieran mostrarnos el vínculo entre la literatura y las historias de vida, porque bueno, ya en alguna otra oportunidad discutimos el vínculo entre la literatura y la vida y quedó en evidencia pues que efectivamente hay una relación indisoluble entre el espectáculo de la vida como expresión de la condición humana y por supuesto pues el hecho de la creación literaria. Entonces, bueno, develado ese punto, el profesor puede compartir la pantalla, si quiere. Que pudiéramos continuar discutiendo. Gracias, profesor. Entonces, vamos a dar un paso. Wilfredo, abre el micrófono que lo tiene cerrado. Abre el micrófono y la pantalla. Sí, lo cerré mientras buscaba los archivos. Ok. No sé si se está viendo. Sí, se está viendo. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí. 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 Ok, el título de la presentación pues sigue siendo el tema de la literatura y la vida, pero en esta oportunidad es la experiencia investigativa a través de un estudio desde las historias de vida. Un estudio que hemos abordado
entre la compañera Elizabeth Montilla, inquieta, por supuesto, con el tema de la literatura e inquieta también con el tema de las historias de vida, y bueno, y mi persona. Reflexiones iniciales, bueno, un poco para hacer transiciones de encuentro con lo que fue en otro momento la discusión en torno a la literatura y la vida, ¿no? Entonces, entender la vida como un espacio poético, entender la vida como un espacio mágico de creación y de reflexión, cuyo espectáculo, por supuesto, sirve de insumo para lo que es la expresión y la creación artística literaria. Obviamente tenemos un escritor que produce el texto, que anda en la vida y que remite en dicho texto su circunstancia vital. Tenemos un lector que también anda en la vida y que recibe el texto literario desde las transiciones de encuentro entre lo que el texto le proyecta, lo que el escritor le plantea y las transiciones de encuentro que él puede establecer con su propia vivencia. Una vivencia cargada, pues como ya lo hemos revisado en la literatura, cargada de militancia, cargada de evasión, cargada de recreación, una vivencia que intenta evadirse, recrearse, militarse o expresarse poéticamente en la creación literaria. De esta forma, entonces, tenemos una obra que establece un puente entre la creación y la vivencia como un espectáculo humano. Entonces, toda obra literaria, así como toda obra artística, más allá del interés de producir el goce estético y de producir una amplia visión de vida, está el hecho de remitir a un espectáculo humano, porque bueno, detrás de cada obra artística, literaria o de otra índole, se encuentra un ser humano con sus circunstancias, con sus preocupaciones, con sus angustias y con sus aspiraciones, que encuentra en la creación una forma de fluir esa conciencia y de mostrarnos esas expectativas humanas que se constituyen, a fin de cuentas, en parte de la condición que compartimos todos en relación. Muy bien. ¿De dónde surge este interés por vincular la historia de vida con la literatura? Hace algún tiempo yo vengo trabajando con la literatura local y regional. Hace muchos años yo trabajaba en la zona del Diamante, hace muchísimos años, en la zona del Diamante, en Yaracuy, cuya zona tiene pues una influencia marcada en torno al famoso mito de María Leonza, ¿no? Es una zona muy conectada con la montaña de Sorte. Y alrededor de esa zona se ha ido tejiendo todo un imaginario cultural importante. Entonces yo veía que mientras me esforzaba junto con mis estudiantes en el liceo, imagínense, estoy hablando de cuando yo tenía 16, 17 años que empecé a dar clases, porque bueno, en otro momento había pocos docentes y ya con el hecho de ser bachiller, pues uno podía comenzar a manejar la docencia, ¿no? Aún con, por supuesto, un conjunto de falencias, pero había el interés de que aquellos que estábamos estudiando educación pudiéramos desde ya compartir las aulas en estos espacios que era muy difícil la llegada de profesores titulados. Entonces, bueno, yo trabajaba allí 17, 16, sí, en esa edad, y había una preocupación por todo lo que era en cuarto año el inicio de la mitología griega, la comprensión de la mitología griega a través de estos dos grandes relatos trascendentales en la historia literaria, como lo era la Ilíada y la Odisea. Entonces yo decía, bueno, pero aquí hay un esfuerzo porque estos estudiantes manejen, ¿no?
el viaje como elemento estructurante de estas dos obras. Sin embargo, al margen, tienen todo un conocimiento mitológico de esa riqueza cultural que formaba parte de su vida, que era el mito de María Leonza, que más allá de toda la práctica esotérica y de todo lo que se ha construido, es un mito que manejan los habitantes del sector, cuyo mito está unido de manera indisoluble a la forma como conciben el mundo y como conciben algunas prácticas culturales. En ese momento, y bueno, desde ese momento que surge la iniciativa, siempre me interesó investigar por qué no partíamos de enseñar literatura desde la riqueza literaria que escondía el imaginario inmediato en que se mueven nuestros estudiantes, y a partir de allí suscitar un viaje hacia una producción literaria, por supuesto, clásica y fundamental, ¿no? O sea, invertir el viaje, no partir de los clásicos universales, sino partir de la riqueza cultural, literaria, creativa, artística, del contexto inmediato, y a partir de allí recibir un equipaje que permitiese pues el viaje hacia el pasado. Y bueno, y de allí surgió una de mis líneas de investigación, que es la literatura local y regional, porque al margen, ¿no?, existían pues cultores, artistas, adultos significativos, comunitarios, que eran invisibilizados, ¿no? Entonces, había un esfuerzo por mostrar la gran literatura, pero no se conocían a estos escritores, a estos cultores populares que escribían poesía, cuentos, novela incluso, cuya temática era el mito de María Leonza. Entonces, había una riqueza cultural que se estaba desconociendo y que era común en otros contextos, pues. Era común que nosotros conociésemos los grandes nombres de nuestra literatura, aquellos que formaron el mapa canónico de nuestra literatura fundamental: Andrés Bello, Pérez Bonalde, Manuel Díaz Rodríguez, Vicente Gervasi, Nicanor Bolé Peraza, en fin, los nombres fundamentales de nuestra literatura. Pero ¿qué pasaba con esos referentes también literarios, cultores populares, que de alguna u otra forma caminan en la vida con nuestros estudiantes y que van tomando nota en ese imaginario creativo de la circunstancia vital que están remitiendo en su creación literaria, y que bueno, y que nosotros en las escuelas estamos desaprovechando? Entonces, bueno, de allí surgió ese interés por trabajar desde siempre con la literatura local y regional. Cuando llego a Valencia, pues era la misma historia, ¿no? Los estudiantes seguían revisando nuestro mapa canónico de literatura, y al margen desconocían autores del imaginario valenciano. Piénsese, por ejemplo, en Laura Antillano, aunque no es carabobeña, pues hizo su vida cultural aquí, Eugenio Montejo, Orlando Chirino, Teófilo Tortolero, en fin, había una cantera de escritores que eran desconocidos en las aulas de clase. Entonces está ese interés por investigar la literatura local y regional. Luego aparece mi compañera Elisa de Montilla, quien me plantea que ella conoce a algunos escritores que hacen vida activa de la creación literaria, pero que en las escuelas no se les saca provecho. Ella estima que sería interesante que estos libros vivientes comenzaran a tener participación en las escuelas, y de esta forma la lectura podría adquirir un sentido y un significado más vivencial. Entonces, bueno, de allí surge entonces la idea de abonar el terreno literario
desde los cultores populares y desde un encuentro significativo entre el sujeto lector y el sujeto creador, ¿no? Pero bien importante, cómo reconocemos ese cultor y fundamentalmente cómo escudriñamos en su vivencia la riqueza cultural de aquello que remite y de aquello que puede convertirse en valor agregado para lo que es el tránsito vital de nuestros estudiantes en ese encuentro con la palabra. Entonces, bueno, de esa iniciativa surge este trabajo, identificar dónde está el cultor popular que desde la palabra creadora reconstruye su imaginario, de qué manera escudriñamos en su vivencia el vínculo con la palabra y de qué manera ese vínculo con la palabra y esa creación puede tender puentes de significatividad y trascendencia con el sujeto lector y así establecer también un encuentro entre lo que ocurre en la actividad educativa y lo que ocurre, por supuesto, en la producción literaria de ese cultor popular. Entonces, bueno, tenemos una creática fenoménica del escenario problematizador, expresada en una tríada relacional donde hay un desconocimiento de nuestros estudiantes en torno al patrimonio cultural, fundamentalmente el inmediato. Progresivamente van surgiendo otros valores que vienen arrasando con algunos vinculados al ámbito cultural y eso pues limita o nos hace a nuestros estudiantes incompetentes para establecer el diálogo cultural muy necesario en este momento de interculturalidad. Entonces, bueno, hay una globalización y hay una impronta cultural dominante que arrasa con estos valores culturales, sobre todo aquellos que tienen que ver con el imaginario inmediato. Hay una hegemonía cultural de valores foráneos que van diluyendo el tejido de los valores autóctonos. Y, por supuesto, se va generando una alienación y una pérdida de identidad que desemboca, por supuesto, en una ruptura axiológica de pertinencia, en una ruptura axiológica de equipaje cultural para el diálogo y en una ruptura axiológica de reconocimiento y enriquecimiento cultural. Entonces, bueno, de esta forma hay una constitución problematizadora dentro del tejido educativo. Una educación pues que desatiende la inmediatez cultural como fuente de valores, como fuente de saberes y como prerequisito para el posicionamiento cultural y por supuesto humano de nuestro sujeto lector que está en formación. En ese sentido, pues construimos algunas directrices generadoras. Voy a centrarme fundamentalmente en lo que es la pregunta y lo que es la intencionalidad fundamental. Entonces, esa interrogante generadora, ¿en qué medida la comprensión fenomenológica y hermenéutica nos puede dar cuenta de una cultura literaria que se maneja en la zona del piedemonte barinés y que contribuiría desde esos espacios convividos entre ese sujeto creador, cultor y ese estudiante, desde ese espacio, desde ese escenario convivido, contribuiría a la formación integral del sujeto, contribuiría al establecimiento de un conocimiento patrimonial, cultural, desconociendo, la imposición de algunos modelos alienantes que atenten o diluyan la identidad cultural. De esta forma, entonces, bueno, la intencionalidad fundamental fue, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, perfecto, Wilfredo. Sigue. Okay. La intencionalidad fundamental fue generar una aproximación fenomenológica y por supuesto también hermenéutica a ese imaginario popular campesino como instancia para la valoración del patrimonio cultural a través del desarrollo de esa cultura literaria. Ello con la finalidad, por supuesto, o con la apuesta fundamental de consolidar una competencia literaria que, por una parte, proporcione cimientos culturales para acercarnos a la riqueza cultural de la inmediatez
y de esta forma pues contrarrestar los efectos perniciosos de una globalización hegemónica. Y se postula el conocimiento del patrimonio cultural, la valoración de la inmediatez como forma de manifestación de ese imaginario y la posibilidad de leerse en ese mundo circundante para adquirir un equipaje cultural que generase una posibilidad de encuentro entre lo que es el equipaje y lo que es la autonomía cultural para el diálogo y para el posicionamiento. ¿Qué legitima el estudio? Por una parte lo legitima el aporte desde la reflexión cultural y desde esta valía que pudiera tener la literatura local y regional, y por supuesto la presencia del cultor popular en estos marcos de interacción, desde la identidad, el reconocimiento, el diálogo, pero también desde una educación con sentido de pertenencia, de posicionamiento y sobre todo de convivencia, ¿no? Esta convivencia que permita la preservación de los valores culturales, no solamente para comprender el patrimonio e identificar el imaginario, sino fundamentalmente para entender el texto literario producido en esa riqueza cultural inmediata y desde esa riqueza entenderlo como una posibilidad educativa que, por una parte, incrementa los vínculos de identidad, por otra parte, enriquece el capital cultural para el encuentro con otros imaginarios, con otras latitudes, con otros tiempos y con otros momentos, y fundamentalmente para que enriquezca las posibilidades de significatividad en cuanto a sentidos y significados propiamente dichos, para reconocer esa riqueza del texto literario inmediato. Ello generaría, por supuesto, entonces una educación integral sustentada en lo que es el patrimonio cultural, en la valoración del acervo cultural autóctono y en el empoderamiento cultural como equipaje de relación. Sobre todo eso, equipaje de relación para el encuentro cultural de nuestro sujeto en formación con otros ámbitos culturales con los que les toque compartir la dinámica de la vivencia, desde un enriquecimiento recíproco y un diálogo respetuoso con los otros. Para ello se postula entonces una educación literaria desde esa formación cultural que devele, por una parte, el valor de la inmediatez y por otra parte, el enriquecimiento y el posicionamiento del sujeto lector. La propuesta, bueno, para resumirla, hay una racionalidad teleológica o axiológica. ¿Para qué? ¿Cuáles son los valores? Bueno, para que se valoren las manifestaciones culturales desde su cercanía en tiempo y espacio. Hay una racionalidad ontológica, gnosiológica, que nos habla de ese ser en formación, un ser en formación en el cual se va a forjar una cultura literaria como patrimonio que exprese el imaginario inmediato y que contribuya en ese ser a la consolidación de la identidad. Y finalmente, hay una racionalidad práctica, metodológica o epistémica que nos habla del valor de lo educativo como instancia de concurrencia del patrimonio cultural inmediato para fortalecer los vínculos de arraigo, de posicionamiento y de equipaje cultural. Fundamental aquí, entonces, escudriñar dónde están esos cultores, quiénes son, qué tienen que decir del mundo circundante, de la creación artística, de la condición humana y de las múltiples formas en que se manifiesta o se expresa la realidad. Comprender la vida de estos cultores desde el vínculo que establecen con la obra para dimensionar cómo se expresa y se condensa esa cotidianidad a través de un imaginario compartido que no solamente bordea a esos cultores, sino que bordea a todos los actores implicados en el acto educativo. Y finalmente, pues desarrollar unas competencias investigativas entre allí las historias de vida que nos permitan el encuentro con el cultor, con su obra, con su vida, con el contexto, con el imaginario, para dimensionar no solamente su creación, sino la legitimidad de esa creación en cercanía de tiempo y espacio dentro del escenario educativo, y de qué manera esta cercanía pudiese constituirse en mérito de significatividad y trascendencia de lo que es el acto lector, y desde allí consolidar el posicionamiento y el equipaje cultural. Obviamente hay unos marcos epistémicos y hay unos marcos fundacionales que sustentan todo este trasiego investigativo. Por supuesto, tenemos tres instancias conceptuales. Tenemos, por una parte, la instancia del fenómeno literario
y de su vínculo con la vida. Por otra parte, tenemos la instancia del reconocimiento, que allí es donde me voy a detener, el reconocimiento del cultor popular desde la historia de vida, y por otra parte tenemos el hecho de la educación literaria sustentada en esa riqueza que provee, en esa riqueza aún invisibilizada que provee la literatura local y regional. Entonces, bueno, a modo de ubicación en el escenario, tenemos 4 categorías conceptuales fundamentales. ¿Qué es el contexto sociocultural? Bueno, para Rodríguez el contexto sociocultural es el marco local en estrecha relación con la identidad y con el territorio, cuyo territorio es portador de historias, de afectividades que definen la pertinencia. ¿A qué llamamos imaginario campesino? Bueno, según Nápoles y Córdoba, lo llamamos rasgos que definen interna y localmente la cultura popular del ser campesino, lo cual permite reconocer un conjunto de lazos simbólicos de pertinencia. ¿A qué llamamos patrimonio cultural? A la huella que deja la identidad en el devenir histórico de ese colectivo cultural en forma de bienes materiales y espirituales que son portadores, sobre todo, de unos vínculos sensibles, no de vínculos eminentemente conceptuales, históricos, culturales, sino hay unos vínculos sensibles que nos conectan con la afectividad de pertinencia. Eso lo plantea Córdoba. Y finalmente, ¿quién es mi portador de tradiciones? ¿Quién es mi cultor popular? ¿Quién es mi libro viviente? Aquel elemento comunitario que remite un conjunto de formas y hábitos de vida expresados, por supuesto, en tradiciones y prácticas socioculturales que se van fraguando en la creación literaria y que remiten, por supuesto, a un imaginario simbólico que es compartido entre él y sus congéneres. Esto lo plantea Castoriadis. Me detengo entonces en mi libro viviente, que a fin de cuentas se constituye en mi informante para aprender de él el contexto, para ubicar la posibilidad de un aprendizaje situado desde el vínculo de ese informante o de ese libro viviente con la actividad educativa, dado que él se constituye en puente y referente de la cultura local. Y finalmente, pues es un creador literario que recrea un imaginario compartido por nuestros estudiantes, lo que le adjudica una significatividad y trascendencia distinta a la lectura literaria. Aquí hay 2 notas. Bueno, evidentemente debe existir un diálogo cultural para reconocer las diversas voces y las diversas manifestaciones que constituyen el patrimonio de nuestros pueblos, identificar su riqueza y ver desde ese valor constructivo y recreador cómo se fortalece una cultura literaria que se constituye en equipaje intelectual y cultural y en posibilidad de diálogo reflexivo para lo que es el provecho, la legitimidad, el reconocimiento de esa riqueza vivencial que proveen los contextos humanos, éticos, estéticos y contextualizadores de una experiencia de lectura. Y por otra parte, pues la cultura y la vida se estrechan recíprocamente y la presencia de ese cultor, de la literatura local o del diálogo humano en ese contexto, fortalece un aprendizaje situado, un aprendizaje significativo, un aprendizaje de vínculo axiológico que permita, por una parte, la consolidación de una conciencia crítica y reflexiva, y por otra, vínculos y diálogos humanos que incrementen, consoliden un espíritu de participación y de encuentro efectivo entre el sujeto que lee y los desafíos los desafíos culturales, formativos, históricos que le provee su realidad circundante. Bueno, la matriz epistémica estuvo centrada o está centrada en la racionalidad convivida en transiciones educativas, siendo el fundamento, pues, nuestro apreciado, querido Alejandro Moreno, con la riqueza epistémica que nos heredó y de la cual todavía hay mucho que sacar, hay mucho que entender, hay toda una riqueza epistémica que se constituye en valor agregado para dar esa racionalidad científica al acto de comprender la vivencia como fuente inagotable de conocimiento. Para Alejandro Moreno, pues el episteme es un marco de emergencia conceptual, es un producto semántico y un marco de pensamiento.
que estructura los conocimientos complejos que nos muestra pues la fisonomía de esos grupos humanos en convivencialidad o en relación, a través de la comprensión de los múltiples discursos que hace posible el conocer esa vida que inserta en la vida del grupo, pues se impregna en reciprocidad y de esta forma legitima la posibilidad de conocer el hacer, el momento, el tiempo, desde esa existencia determinada. Los soportes, como ya lo sabemos, parten de Ausubel, en lo que los soportes del pensamiento de Moreno, pues parten de Ausubel en lo que es el proceso cognitivo individual y de Gestalt en lo que es el proceso cognitivo social. Los aportes de Kuhn para entender el paradigma desde su ubicación científica como cristal, como microscopio con el cual se observa la realidad, dado que el paradigma condiciona la práctica científica y por supuesto de ese paradigma deriva el episteme. En los aportes de Marx, en el entendido de que la ciencia es un producto histórico y por lo tanto el paradigma se estructura desde un mecanismo social que permite, alrededor de la comprensión de una historia aparentemente individual, remite o establece puentes con una historia totalizadora del grupo, del momento y de las circunstancias que han bordeado una vida y que se constituyen en mérito para comprender cómo se ha construido también el imaginario histórico. Y finalmente desde Foucault, donde nos plantea o Alejandro Moreno toma de Foucault el valor del episteme que rige el discurso de la cultura y que permite la emergencia de unos estatutos que hacen posible la comprensión de la vivencia y por consiguiente la comprensión y el examen de la realidad. Para Alejandro Moreno entonces hay una relación entre el episteme, la modernidad y el pueblo. El episteme son las condiciones que hacen posible el conocer y por consiguiente posee los significados que posibilitan la estructuración del conocimiento. Para Alejandro Moreno el episteme surge del mundo de vida y se consolida en la práctica concreta de la vivencialidad o del vivir. Esta práctica hace posible a su vez la comprensión de la vida en comunidad y de esta forma entender de manera inextricable cómo ambas se fraguan y entonces la comprensión de uno o de una implica indisolublemente la comprensión de la otra. El episteme es forjador de propios significados socioculturales que impactan el conocer y sus propios estatutos. De esta forma se pueden precisar al respecto dos epistemes, el del mundo moderno y el del mundo popular, que ya los vamos a ver con detenimiento. Y el episteme es el sentido originario que constituye la práctica de vida. Bueno, de la práctica de vida emerge un episteme, una forma de comprender, de aproximarnos al mundo, y de esa forma entonces se produce un mundo de vida, un tipo de hombre que expresa esas prácticas humanas de la vivencialidad y de la convivencialidad, y a partir de allí nos permite a nosotros en ese laboratorio social conocer al sujeto en relación, conocer al grupo en la vivencia y conocer la vida como espectáculo que remite a la vida de un colectivo y en ese puente de transiciones recíprocas entender y comprender entonces cómo la vivencia remite a un colectivo mayor y puedo examinar ese colectivo mayor desde la riqueza que me provee dicha vivencia. El epísteme en el mundo de vida moderno y el epísteme en el mundo de vida popular. En el moderno, entonces, lo dominante sustenta la ciencia, la filosofía, los gobiernos, la educación, y es lo dominante que es lo material, lo que sustenta esa ciencia. Un mundo objetivado en el cual se producen unos conceptos de orden individual, racional, analítico y material, porque bueno, la preocupación es la búsqueda de la verdad y la demostración desde una praxis vinculada con un espacio tecnoeconómico dominante. Eso lo plantea Moreno en sus transiciones comparativas. Hay una racionalidad científica alrededor de criterios de veracidad y validez, y la sociedad está inmersa en una masa de relaciones totalizadoras. ¿Ok? En la medida cuantitativa en que un fenómeno tenga una recurrencia, en esa medida pues se hacen unas relaciones totalizantes. En contrapartida, pues ese epísteme y mundo de vida popular nos habla Alejandro de su reconocimiento aún en lo difuso y que implica dos categorías fundamentales.
Por una parte está la realidad y la identidad popular. Todo acaece. Recuerden que Alejandro Moreno nos habla de la cultura que acaece y que ese acaecer es lo que va forjando un terreno popular de identidad en la familia, y allí en esa familia se van tejiendo unos códigos de relaciones que son los códigos que nos permiten establecer los significados sustentados pues en esas afectividades en relación. Este mundo de vida popular produce conceptos de orden relacional y afectivos alrededor de la madre. Los que hemos revisado, pues nos hemos encontrado con esa matricentridad en las cuales pues se condiciona el ejercicio de la vida de todos los seres en relación que orbitan alrededor de la figura de la madre. La praxis del individuo es un tejido de relaciones familiares. Lo que nos permite entonces entender al individuo es examinar la familia, y al examinar la familia nos hacemos cargo del hacer social o del hacer colectivo, ¿no? La racionalidad deriva de la relación humana en vínculo con los afectos. Es indisoluble esa comprensión y ese estatuto de racionalidad sin la comprensión de los vínculos afectivos que establece el sujeto con su contexto, y de esta forma pues enriquecen su práctica vivencial y por supuesto se constituyen en valor agregado para nuestra práctica investigativa. La sociedad es asumida como un mundo de personas, lo cual supera la noción del mundo, déjenme revisar el mundo de cosas, ¿no? Que es una superación, ese mundo de cosas es una superación del mundo moderno. En el mundo moderno pues importan las cosas. Recuerden que el investigador se aparta, se aleja del objeto investigado para dar o para corresponderse con esos criterios de veracidad y validez. Aquí pues se integra el mundo de la persona al mundo de las cosas, y entonces el sujeto que investiga está inmerso también en el comportamiento y en la circulación de esos objetos de estudio. Y bueno, y la sociedad se sustenta en la convivencia, en la persona que establece una trama de relaciones. Por esa razón, la historia de vida y la historia convivida nos interesa para comprender al sujeto en relación, para comprender la relación de ese sujeto con los objetos que se mueven o circulan en el contexto de esa vivencia, y para entender la relación de ese sujeto con un contexto en el que se remiten y se impactan recíprocamente, y desde allí nosotros como investigadores también inmersos en esa realidad podemos examinar el contexto rico de la vivencia, y desde ese contexto rico comprender otras instancias de relación social, comunitaria, convivencial, en donde se fraguan, como lo dice Alejandro Moreno, un tejido de relaciones afectivas. Fenomenología y hermenéutica, un cruce teórico-metodológico. Bueno, esta historia de vida está también sustentada en una racionalidad fenoménica con Husserl y en una racionalidad hermenéutica con Gadamer. Para Husserl, la estructura esencial de la conciencia parte del mundo del hombre, de la intuición y de su relación con lo inmediato. Para Gadamer, comprender es siempre interpretar, y así se construye una forma explícita de aplicación. Nos interesa en la fenomenología examinar, acercarnos y entender el sujeto como referente de imaginario que está inmerso en un patrimonio cultural y que es un elemento constitutivo del fenómeno comprensivo. Nos interesa desde la hermenéutica entender al sujeto como receptor y productor de una cultura literaria que remite una valía educativa desde el mundo de vida, el imaginario compartido y los rasgos que definen el contexto inmediato. Este propósito fenomenológico y hermenéutico se funda en el interés de comprender la significación del texto como posibilidad referencial de un imaginario popular que se constituye en patrimonio cultural y en referencia con la vivencia, cuya vivencia aporta como valor agregado un conocimiento axiológico, pero también una instancia
de conocimiento o de experiencia formativa. Luego viene pues nuestro espacio de reflexión metodológica. Trabajamos con una metódica comprensiva del fenómeno a través de ese investigador que forma parte de la realidad investigada y que existe en transiciones de encuentro con ese fenómeno u objeto a examinar. Desde una metodología cualitativa que nos habla pues de unas transiciones constructivas del método biográfico. ¿Cuáles son esas transiciones? Hay una prehistoria que establecemos desde las condiciones afectivas y el vínculo convivencial con esos cultores populares y que establecemos pues entre ese historiador y ese cohistoriador. Luego hay una transición constructiva de la historia a través de la narración de ese mundo de vida y desde esa narración pues encontramos sentido y significado a un horizonte hermenéutico comprensivo que es a su vez compartido. Y hay una relación con la pohistoria que nos habla de la interpretación del imaginario sociosimbólico e intersubjetivo que opera en esa búsqueda y en esa comprensión de sentido y significado a partir de lo que ha sido la reconstrucción, la narración del mundo de vida en esa historia. Hay una experiencia compartida de investigación y el hecho mismo investigativo se constituye también en un mundo de vida compartido. Entonces ya no estamos compartiendo el mundo de vida del sujeto que cuenta o narra su historia, sino también el mundo de vida de un colectivo mayor con el que establecemos puentes y el mundo de vida con la propia experiencia del tránsito investigativo. Es una investigación de orden social que se sustentó, por supuesto, o se sustenta en el enfoque biográfico propuesto por nuestro apreciado Alejandro Moreno. El contexto fue Varinita. Nos interesaba pues ver ese contexto que tiene una riqueza cultural y geográfica importante cuando nos acercamos a esa transición o a ese encuentro entre el llano y los Andes. Hay un relieve montañoso, hay una exuberante naturaleza que enmarca una rica producción literaria. Para nosotros no es un secreto que ese encuentro de ese piedemonte y de ese encuentro entre el llano y entre los Andes, que tiene dos imaginarios campesinos y andinos encontrados allí, de ese imaginario pues emerge toda una riqueza literaria o toda una riqueza artística que ha sido motivo pues de estudio, pero que la misma ha sido motivo de enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural venezolano. La historia pues es un espacio de introspección, la historia de estos cultores a los cuales nos acercamos es un espacio de introspección creador por el historiador para el fluir de una conciencia autorreflexiva en torno a la vivencia. Ese cultor nos cuenta su vida. Entonces allí tenemos dos valores agregados. Tenemos el valor agregado de su obra como posibilidad de lectura dentro de lo que son los marcos literarios propuestos por la escuela, pero tenemos un sujeto que anda en la vida cuya vivencia también se constituye en elemento enriquecedor de la práctica significativa de la lectura y del entorno educativo. Hay un proceso interpretativo que nos permite comprender la vida y la experiencia desde un encuentro entre el historiador y el cohistoriador. Y desde este encuentro, pues, otorgar significados al discurso, a la dimensión fenoménica de los sentidos de aquello que se narra y al análisis semántico que define la práctica de la vivencia. Hay unas marcas guías que se constituyeron en núcleos organizadores que proveen las claves para interpretar, comprender y articular la narración en sintonía con los intereses del estudio, que como dije son dos. Por una parte, la visibilización de la producción literaria de este cultor popular dentro de la actividad educativa y por otra parte, el reconocimiento de la vivencia como patrimonio cultural o como puente cultural que establece un vínculo significativo de encuentro entre ese sujeto lector en formación y ese cultor popular. Ambos comparten unos códigos, ambos comparten una vivencia, entonces eso le adjudica otro sentido de pertinencia, de identidad a lo que es el manejo patrimonial de la literatura local y regional dentro del contexto educativo. Nuestra historiadora, la que tomamos o la que yo tomé, porque tenemos varios, pero la que tomé para el encuentro hoy con ustedes, es una historiadora que es maestra y también es escritora. Entonces, fíjense la riqueza. Hay un imaginario cultural compartido,
hay una vocación magisterial y hay una vocación por la palabra. Esta historia de vida es un espacio para conocer los libros vivientes, dimensionar su validez o su pertinencia o su legitimidad educativa y develar en su hacer humano la riqueza cultural de ese imaginario campesino compartido como espacio creador de una cultura literaria que se sustenta en la producción y recepción de mensajes significativos desde la riqueza que provee la inmediatez. ¿Cuáles fueron nuestros instrumentos para la interpretación? Por una parte, pues condensar la narración desde la producción de significados atribuidos a la vivencia. Por otra parte, esa convivencia con el relato de vida grabado en un ejercicio de cohistoriador. Y finalmente, la producción de significados a partir de un ejercicio del ejercicio de la comprensión de esa vida desde un horizonte hermenéutico y fenoménico que atribuye sentido a la vivencia y que se articula o establece un punto de articulación entre el mundo de vida y el mundo de la investigación. En lo que yo les decía, pues que esa historia de vida nos permite reconstruir, por una parte, la narración de quien cuenta su mundo de vida, también esa narración nos remite a un contexto cultural, y esa remisión al contexto compartido remite pues entonces al encuentro entre el mundo de vida narrado y el mundo de vida que se construye en el ejercicio mismo de la investigación. Nos preguntamos, ¿es fiable una investigación? Y siempre es una pregunta que se mueve en el escenario académico, ¿no? La gente se pregunta, ¿es fiable la investigación con historia de vida y con la historia de vida convivida? Es una pregunta que ha quedado ya ampliamente respondida y que nos permite o nos remite en todo momento la riqueza de la historia de vida o de la historia de vida convivida desde una riqueza que se constituye en modo de acceso al conocimiento. Un conocimiento que se hace cultura y que también se hace información. A través de la historia de vida, pues construimos lo social desde lo individual, le adjudicamos, examinamos el sentido subjetivo que explica el mundo y que demarca también unas posibilidades de carácter educativo. Los significados que emergen de la historia de vida enriquecen la comprensión de la vivencia como creadora de imaginarios y también como fuente de conocimiento y de acceso pues a la información y a la cultura. A través de la historia de vida hay un despliegue de significados que hacen posible un saber situado, desde allí su significatividad y trascendencia, por cuanto aporta, para el caso específico de este estudio, aporta mecanismos para vincularnos con los saberes populares. Y desde allí desentrañar los valores de identidad, como yo decía al principio, el fortalecimiento de un pensamiento crítico y, por supuesto, el enriquecimiento cultural. De esta forma, el trabajo, pues entonces, lograría su cometido, que es mostrar una cultura literaria desde la inmediatez o desde la literatura local y regional, pero en esta oportunidad nutrida a través del encuentro con el cultor popular y con su riqueza de vida, y desde allí pues leer con sentido y significado, manejar la vivencia con un sentido de trascendencia educativa, vincularnos con la creación literaria, artística literaria, desde la remisión de imaginarios culturales y por supuesto el fortalecimiento axiológico de lo que es el diálogo y la pertenencia cultural. A través de un acervo cultural compartido, ese acervo cultural es compartido entre el cultor y nuestro estudiante, y el punto de compartirlo tiene que ser la escuela como instancia de práctica y de hacer cultural. Y bueno, y entonces allí pues encontramos la posibilidad educativa para el fortalecimiento de la competencia literaria desde lo que es el encuentro entre este libro viviente, la literatura local y regional, con lo cual se nutre, se enriquece el equipaje cultural de nuestro estudiante, se reconoce la riqueza cultural del imaginario campesino que es compartido, se encuentra en ese imaginario una posibilidad para la creación y la expresión que reivindica la condición humana que circula alrededor de la producción literaria, y finalmente la historia de vida de ese cultor, de la palabra, se constituye pues en la comprensión de una vivencia que nos permite a su vez comprender el grupo, comprender el contexto, y desde esa comprensión entender cómo se va tejiendo, cómo va emergiendo, cómo se va consolidando la idea de riqueza patrimonial.
un poco para que los estudiantes no vean el patrimonio como una herencia alejada, sino que el patrimonio también se va haciendo desde esas prácticas culturales con aquellos actores significativos y que él mismo forma parte de ese patrimonio, él mismo forma parte del mantenimiento, de la preservación de ese imaginario cultural y del enriquecimiento del mismo. ¿Cuáles son nuestros supuestos fenomenológicos? Bueno, hay unos preconceptos, que es el establecimiento de unas categorías conceptuales, ya las revisamos, y el reconocimiento de una trama categorial en torno a lo que es, por una parte, pues, la cultura literaria, por otra parte, el hacer educativo, y por otra parte, la riqueza que puede impregnar ese acontecimiento educativo desde el aporte vivencial de este cultor. Entonces, la vivencia se constituye en espacio refractario del imaginario y en testimonio de una creación que no solamente es creación de un sujeto, sino que es posibilidad creadora de un colectivo. Como dije al principio, hay un sujeto que anda en la vida y su obra pues remite a su tránsito vital. Entonces, es importante ver o entender que aquí la articulación es doble. Por una parte tenemos la obra de ese sujeto, que por supuesto esa obra remite a un contexto de vida, y tenemos también la propia vida del sujeto que se constituye en texto y que esa textualidad, ese discurso, nos permite también enriquecer la práctica cultural o la comprensión de la práctica cultural en la cual se encuentra inmerso ese texto literario producido. E incluso se encuentra inmerso el propio acto de la lectura y de la producción literaria. Hay una experiencia vivida que nos permite recopilar información y dimensionar la articulación entre las categorías y las tramas conceptuales que se van estableciendo, y hay una reflexión que, bueno, finalmente es el ejercicio comprensivo, ya lo vamos a ver, comprensivo interpretativo, y desde allí entender los sentidos y significados como una posibilidad educativa. Entonces, entender el texto literario local desde su posibilidad educativa, pero entender también a ese cultor popular desde una posibilidad educativa que le adjudica un sentido distinto a la lectura, porque, bueno, porque hay una identidad compartida, hay un tránsito cultural también compartido y hay un posicionamiento local. Así nuestro sujeto lector en formación asume o se adjudica ese posicionamiento porque entiende su cultura local, y con ese equipaje local se traslada pues a la comprensión de la cultura global. En este tránsito es importante reconocer como una primera conclusión el encuentro entre la obra y la vida. Ya no solamente la vida es una obra, sino que la obra literaria también se constituye en remisión de la vivencia. Y ambas son instancias de aprendizaje, de un aprendizaje situado que nos permite encontrar en esa significatividad de lectura a un sujeto creador y a un sujeto lector. Partimos pues de los aportes de Ferrarotti y de Alejandro Moreno, hicimos una transición o un tránsito de alcance, y partimos entonces de la historia de vida como contracción de lo social en lo individual, como esas prácticas sociales que aparecen en la vida y que podemos examinarlas desde allí, como esas redes de relaciones que practican y afectan a los grupos humanos con los cuales se convive o se comparte esa vida, y a la estructura psicológica de ese sujeto desde los vínculos intersubjetivos que establece con la reestructuración de ese orden o de ese imaginario colectivo. Ese tránsito lo dimos de historia de vida a la investigación o a la historia de vida convivida, ¿no? En donde hay un alcance, por supuesto, porque ahora es el elemento convivencial, como lo dice Alejandro Moreno, y entonces la convivencia nos permite entender un conjunto de relaciones humanas que impactan la cultura y que nos explican el devenir de ese imaginario colectivo. La vivencia en esa historia de vida convivida nos permite reconstruir la vida desde la deconstrucción de unos imaginarios que son compartidos, desde unas prácticas culturales que también son compartidas y desde unas intersubjetividades que entran en diálogo. De esta forma, la historia de vida está contenida en una realidad social y cultural de un grupo humano cuya historia de vida se enriquece en ese grupo humano a partir de la convivencia de afectos. Lo que implica que entonces la historia de vida pasa
eh, de una producción, de una producción individual, entendemos la vida de un otro desde el encuentro con ese otro que está leyendo, que está reconstruyendo esa historia de vida, y con ese otro lector que la está compartiendo. Y allí pues se le adjudica un sentido hermenéutico a la convivencia. Entonces, fíjense, convivimos con el cultor, convivimos con su obra y convivimos con el acto investigativo, cuyo acto investigativo lo estamos haciendo nosotros, pero es importante que ese acto investigativo también se haga en nuestras aulas de clase. Imagínense la riqueza y el aporte cultural que le adjudica al acto lector el hecho de que sean los mismos estudiantes los que salgan a escudriñar dentro de sus prácticas culturales a aquellos cultores. Y desde ese examen ellos puedan establecer, a partir de la convivencia con esos cultores, una reconstrucción del imaginario cultural popular a través de esa historia de vida compartida o desde ese espíritu convivencial. A fin de cuentas, pues allí se van tejiendo afectividades y símbolos que fluctúan en ese horizonte comprensivo. ¿Cómo se legitima esa comprensión de ese relato de vida desde el insumo investigativo? Bueno, desde la interpretación, desde la manera como develamos los significados textuales inmersos tanto en la obra como en la vivencia, de la manera como articulamos el significado intertextual que se va tejiendo entre la vivencia y la cultura compartida y entre el texto y el imaginario que circula alrededor de esa revisión de la condición humana o de ese tránsito vital del creador. A través de la ubicación de un sentido contextual que nos permita, por una parte, no entender la cultura desde la vivencia y entender la vivencia desde la práctica cultural. A partir de esas transiciones de impacto y de emergencia, comprender entonces cómo el texto literario o la obra creada circula en ese imaginario que ahora pasa a formar parte también de una cultura que impacta la formación y de una formación que enriquece la comprensión del hallazgo cultural. La transcripción nos permite el registro de la vivencia y las experiencias compartidas, y entonces la historia de vida convivida se constituye en explicación de la praxis humana. Así entendemos el mundo de vida y entendemos también la cultura vivida, desde una hermeneusis convivida que permita entender entonces una tríada relacional entre la convivencia, la implicancia de la que nos habla Alejandro Moreno, cómo se implican, cómo se da la convivencialidad, cómo se da lo que acaece y cómo lo que acaece es un elemento refractario de la vida y de su comprensión, y cómo estos significados compartidos en la palabra se constituyen también en formas para acceder al sentir, al vivir. De esta forma se consolida una cultura literaria que permite o que establece un puente entre la literatura y la educación a través de la producción de sentidos, la articulación con el contexto cultural y la significatividad de la lectura desde una práctica identitaria. Bueno, aquí hay una explicación del ejercicio hermenéutico. A través de la hermenéutica y la fenomenología cumple doble articulación. Por una parte es un tema, actúa en la comprensión del tema objeto de estudio, que es la literatura local y regional, como forma pues de adjudicar sentido y significado a la lectura, y por otra parte es una ruta epistémica de investigación que nos permite acceder al cultor popular y a su riqueza de vida, y cómo esta riqueza de vida se corresponde con ese imaginario compartido, adjudicándole pues otro sentido u otro valor agregado a lo que es la práctica lectora de nuestros participantes o de nuestros estudiantes. Bueno, hay un patrimonio de cultura literaria que le adjudica un carácter axiológico, y hay una transición procesual que nos habla de las teorías y de las metodologías en la construcción del circuito investigativo. Las fases, según Spielberg, son una base previa, hay unos fenómenos fundacionales, y entonces allí hay unas intencionalidades teóricas que sustentan el estudio. Están, disculpen que me nombre de primero, pero bueno, están los aportes que yo hice en aquel momento que trabajé con literatura local y regional, están los aportes de un filósofo nuestro también de la universidad que habla del reconocimiento cultural desde el otro, en esa otredad complementaria. Entonces el sujeto está incompleto hasta tanto no se encuentra con el otro, y en ese encuentro es que se produce el enriquecimiento y el diálogo cultural, y por supuesto los aportes de también nuestro, de Alejandro Moreno. La otra fase pues es descriptiva, hay la producción de una cohistoria,
que remite a la vivencia como posibilidad constructiva de saberes, de vínculos, de encuentros, ¿no? A través también de un aporte fenomenológico y hermenéutico, como ya vimos, en las voces de Husserl y en las voces de Gadamer. Hay una fase estructural que nos permite la construcción de significados convividos entre el sujeto que investiga y el historiador, y a partir de allí surge la cohistoria, y entonces el creador, ese cultor, se constituye en expresión de un imaginario, cuyo imaginario remite a una cultura literaria compartida como posibilidad de recrear el mundo, de ese mundo inmediato, repleto de significatividades culturales, que se constituye, por supuesto, en instancia educativa o en valía educativa. Y está una fase interpretativa que nos habla de los fundamentos epistémicos con los cuales, pues, entendemos la riqueza de la vivencia como posibilidad de examen y de acceso al conocimiento cultural, pero también el examen histórico y el examen, pues, de carácter educativo para entender, a fin de cuentas, cómo el lenguaje se constituye en obra creada, cómo el lenguaje se constituye en equipaje receptor y cómo el lenguaje se constituye en recreación de la historia, y esa historia se constituye también en puente lingüístico para acceder a los vínculos, a los símbolos, al imaginario cultural compartido. Muy bien, allí está el desarrollo procesual, hay un sujeto, hay una técnica que es el relato de vida para reconocer la experiencia, la interacción. El instrumento es la entrevista biográfica, espontánea, abierta y directa. Y bueno, y la legitimidad es que podemos leer la sociedad a través de la biografía. Este desarrollo permitió describir la cotidianidad, recolectar los datos, describir lo narrado, establecer unas unidades de significación entre lo narrado, la vivencia y el contexto, y luego de la saturación de información, poder entonces entender unas unidades de significación y de sentido que pudiesen desplegar el horizonte interpretativo de reflexión y de construcción de los sentidos. A fin de cuentas, nos interesa por una parte las dimensiones creáticas en la obra y por otra parte las dimensiones categoriales en la vivencia. Los hallazgos, esta parte de los hallazgos es lo que me parece más rico de todo el estudio, porque fue pues cuando nos encontramos con varios cultores. En este caso, pues como les dije, voy a mostrar la historia de vida de una cultora, pero nos encontramos con varios cultores. Imagínense la riqueza que pudimos obtener de este encuentro de historia de vida convivida, que ya teníamos el valor literario, pues ya teníamos los textos, ¿no? Y ya nos habíamos acercado a los textos y bueno, una riqueza imaginaria, un puente de diálogo cultural impresionante, una preocupación por algunos aspectos metafísicos y de la existencia, una recreación de la condición humana, un texto literario pues robusto y de una robustez comparada con los grandes clásicos de la literatura y con las obras canónicas de nuestra literatura venezolana, ¿no? Entonces dijimos, bueno, aquí hay un monumento literario importante, ahora vamos al cultor. Entonces, bueno, en el cultor también nos impregnamos de una riqueza de vida cultural que obviamente se constituye desde la convivencia en valor agregado, no solamente para entender la obra, sino también para entender cómo ese cultor recrea esa cultura, esa historia, y cómo se constituye en un libro viviente de lo que ha ocurrido, de las prácticas culturales, y eso le adjudica un sentido de referencia a la riqueza cultural del entorno, cuya riqueza se constituiría en valor agregado para el aprendizaje, en este caso literario, en las escuelas. ¿Cuáles fueron las unidades de significado que emergieron de esa entrevista biográfica? Me hubiese gustado pues compartir el relato. Establecimos pues 3 unidades de significado de ese relato de vida o 3 marcas guía en esa matriz de interpretación. La primera, la vivencia, la imaginación y la creación. Miren la riqueza que encontramos en este ejercicio cohistoriador. En cuanto a la vivencia, nuestro historiador nos hablaba que siempre tuvo contacto con la literatura
por un interés por el lenguaje. También está en él, o está en ella, perdón, permanentemente el interés por la docencia y una posibilidad recreadora de ese mundo imaginario a través de una vivencia que se reconstruye en palabras, ¿no? Nos decía la historiadora que en ella desde siempre, desde muy pequeña, estuvo la necesidad de escribir lo que vivía. Fíjense que ya hay un vínculo con la palabra. Desde su vivencia, pues, en la reconstrucción del imaginario cultural e histórico, está pues el optimismo, la esperanza, el ver el paso del tiempo, pero no desde la nostalgia, sino desde cómo ese tiempo va enriqueciendo la vivencia y cómo la vivencia también va enriqueciendo ese tiempo, ¿no? En una reciprocidad. Nos habla de una vocación que estuvo en ella y que trató de multiplicar, o que trata de multiplicar, por la actividad de lectura y la escritura. Permanentemente estuvo una vocación artística y escritural, y su vida la asume como posibilidad creadora. Así como nos encontramos elementos o algunos pensamientos de grandes personalidades que nos hablan de que la vida solo tiene sentido en la medida en que se le atribuye el servicio, porque la vida sirve o debe servir para servir. En este caso, la historiadora nos habla de que, bueno, la vida tiene que ser un espectáculo de creación. Fíjense la belleza, entender la vida como posibilidad creadora. Porque, bueno, nos decía la historiadora, no solamente es una posibilidad creadora en el imaginario y en todo lo que hacemos, es que también debe ser un espacio de creación para mostrar la percepción que se tiene del mundo. Era lo que yo les decía al principio, con esa obra que remite al tránsito vital de ese sujeto que crea. Y allí en la obra entonces encontramos cómo ese sujeto percibe el mundo, desde la evasión, desde la militancia, desde el sentido onírico, desde el fluir de la conciencia. En cuanto a la marca guía de imaginación, nos decía la historiadora que desde siempre pues participó de las tradiciones y costumbres de su entorno, que no solamente leía textos, también leía lo que ocurría en su realidad inmediata. Por eso colocamos diversos lugares de lectura, porque la lectura entonces trasciende, no solamente leo el texto, también puedo leer la realidad. El vínculo entre la lectura y la creación, en la medida en que fue leyendo, fue influyéndose en ella ese espíritu de creación, de escritura. Y bueno, cuando se hace maestra, pues la escuela comienza a ser un centro afectivo para generar, potenciar esa creación y que sus estudiantes pudiesen jugar con las palabras. La imaginación como comprensión del entorno cultural. Entonces, bueno, nos hablaba la cohistoriadora de que la posibilidad de escritura nos permite contar el mundo soñado. Fíjense la riqueza, la vida es entendida como un cuento posible, ¿no? Y ella decía que es un cuento posible, pero que remite también a la posibilidad recreadora. O sea, es un cuento posible, pero también permite recrear. La vida y la emotividad son instancias fundamentales para el ejercicio escritural. El llano y la vastedad del tiempo forman parte de esa filosofía con la cual se sustenta la reflexividad creadora, y la sensibilidad que nutre y alienta la vida es la sensibilidad que está en el texto, es la sensibilidad que permite el encuentro, en el caso de ella, el encuentro educativo desde su vocación docente, es la sensibilidad que tiende puentes entre el ejercicio lector y el ejercicio escritural. La otra marca guía fue la creación. En el caso de la creación, pues ella nos decía que siempre recitaba, que lo que comprendía del mundo lo expresaba en las palabras. Bien interesante, porque luego que escribía lo que vivía, también comenzó a escribir cartas. Entonces era una forma en las cartas, en la epístola, de ir expresando ese mundo, la reconstrucción de ese mundo desde la vivencia, ¿no? Allí pues se construyen sentidos y significados
qué sentidos me produce el texto, qué sentido me produce la vida, qué sentido me produce la escritura, pero al mismo tiempo qué significado le atribuyo, ¿no? Nos hablaba pues del desarrollo escritural y la imaginación, porque bueno, en su vocación docente se preocupaba porque los estudiantes escribieran desde lo genuino, desde lo inédito y desde ese espíritu permanente de imaginación que tienen nuestros niños. Y bueno, su preocupación estuvo en enseñar a escribir, pero enseñar a escribir el mundo. O sea, te enseño a escribir, pero al mismo tiempo la herramienta escritural te va a permitir a ti contar el mundo. Y ese ejercicio de contar el mundo o de escribir el mundo no es más que escribir cómo tú percibes el mundo, cómo tú lo entiendes y cómo eres capaz de recrearlo. En cuanto a la creación desde la comprensión cultural, ella nos hablaba pues que escribir, leer y escribir es un vuelo imaginario, que siempre que escribía pues volaba su imaginación y desde esa imaginación emergían las posibilidades creadoras. Las cartas se constituían en necesidad expresiva. Ya no era una carta por un decir, es que necesitaba escribir las cartas porque era el mecanismo para ir mostrando su percepción del mundo. Hay una cotidianidad en la interpretación, hay una cotidianidad poetizada. Todo lo que ocurre, es lo que dice Alejandro Moreno, todo lo que acaece en esa convivencialidad es condición u ocasión propicia para poetizar, condición u ocasión propicia para escribir. A fin de cuentas, contar la vida es develar los imaginarios. Los marcos categoriales generados, entonces, en esa historia de vida, tenemos ella nos hablaba pues que desde su vocación educativa, que la escuela es un espacio para crecer, que hay una necesidad, en ella está la necesidad de formar a otros como creadores en y desde la palabra, porque ella dice, bueno, así como yo encontré en la palabra un refugio que me permitía soportar la realidad y recrearla, es importante que nuestros estudiantes también se formen en la palabra y que sean creadores de esa palabra. La noción de tránsito, el paso de la vida y de los momentos pues agradables y no tan agradables, ese tránsito vital que ella nos narra se constituye en ocasión propicia para la creación del sujeto. Una creación que no solamente es de la obra, el sujeto también se va creando en esa reflexividad, ese tránsito vital, y esa reflexividad se constituye en referente de la vivencia que se encuentra condensada o que la obra literaria es refractaria de la misma, de esa vivencia. La escritura es una vocación permanente que le permite a la cultora testimoniar la vida. Ella asume que la palabra es un regalo y un bálsamo para soportar el tránsito vital. Disculpen, ¿me escuchan? Sí, claro. Ok, la palabra se constituye en espacio para la reflexión metafórica de acuerdo a la reconstrucción de su historia de vida. La palabra permite retratar el mundo y la vivencia. El yo creador, desde también hay una riqueza espiritual, una riqueza reflexiva, una riqueza filosófica. El optimismo que está presente y los sueños para crear y justificar el yo. Porque bueno, en la medida en que se asuma la vida desde una condición esperanzadora, en esa medida pues se justifica o se legitima el yo. Y la fe como tránsito vital. Ella decía, bueno, hay una fe en la palabra, una fe en los estudiantes, una fe en la propia vida. Y entonces el sujeto es creador desde su vocación. Así surgen unas categorías fenoménicas del relato de vida. Entonces tenemos la vivencia, que es la cotidianidad, el hacer cultural, el fluir del imaginario popular y los modos en que se establece la relación a través de las categorías de convivencialidad que nos establece Alejandro Moreno. El patrimonio cultural se fragua alrededor de tradiciones y costumbres, formas y hábitos de vida y comprensión del mundo y de una interacción sociocultural a través de ese mundo de vida compartido. Y finalmente, el carácter educativo de una creación escritural, de una producción y recepción de la cultura literaria y de una manifestación cultural que se va tejiendo alrededor de unas dimensiones axiológicas que hacen de la educación un ámbito situado y una experiencia compartida.
De esta forma surge la creática fenomenológica y hermenéutica de esas categorías. Entonces, hay un ejercicio de co-creación del texto, tanto del texto literario que termina de crearse cuando el lector se acerca, como de la historia que termina de crearse desde el ejercicio del cohistoriador, en un ámbito de trascendencia donde hay en ambas instancias un imaginario compartido. Esa co-creación de la vivencia en tanto espacio significativo y comunicativo de la reconstrucción cultural y esa co-creación del tránsito investigativo en su dimensión patrimonial como ámbito educativo de encuentro entre el lector, ahora el texto literario y también la posibilidad que tenemos de compartir con el cultor o con el escritor. La interpretación de esas categorías emergentes entonces son el interés de narrar y dimensionar en la palabra, un puente de recreación con el imaginario, la practicación de lo que nos habla también Alejandro Moreno, que se apalabra y se consolida en el patrimonio cultural, esa cultura literaria que tiene una simbología intersubjetiva con la cotidianidad y que le adjudica un sentido de pertinencia y de significatividad tanto a la producción como a la recepción del texto. Hay un equipaje cultural que provee identidad y posicionamiento, y ese posicionamiento posibilita el diálogo cultural, y hay un universo inmediato que es recreado desde esa palabra y que enriquece el patrimonio cultural porque remite a un imaginario, y entonces ese imaginario, ese patrimonio y ese universo inmediato genera una tríada relacional que posibilita un fortalecimiento educativo desde un valor o un carácter axiológico. Entonces, bueno, la identidad como posibilidad de valoración, el saber popular como espacio de pertinencia y el diálogo humano que se recoge tanto en la vivencia como en la obra. A fin de cuentas, la vivencia reconstruida por un libro viviente se constituye en vehículo para la valoración patrimonial. También se constituye en un poderoso insumo narrativo que nos permite comprender el imaginario, y entonces desde este lugar la vivencia se constituye en espacio propicio para lo que es el acto educativo. Bueno, aquí para cerrar, ya a modo de conclusión, tenemos un vínculo entre la literatura y la historia de vida desde el acto productivo, receptor y socializador. Hay una narrativa generadora que emerge de estas transiciones de encuentro y que nos permiten valorar una nueva tríada de relaciones entre el desarrollo de la competencia literaria como trama epistémica, la valoración del patrimonio cultural como trama ontológica y la educación axiológica desde ese imaginario campesino como trama axiológico, ¿no? Muy bien, entonces en el caso de la trama epistémica, el conocimiento de la inmediatez cultural, que nos permite pues reivindicar el poder creador, simbólico, imaginario de nuestras comunidades. En el caso de la trama ontológica nos permite entender el diálogo humano que se establece tanto en la creación estética como en la vivencia cultural que remite la afectividad y la sensibilidad a través de una narrativa compartida de reconocimiento. Y la trama axiológica que permite revalorar la identidad desde la propia condición humana, que es una condición humana compartida con ese otro, que se constituye en mecanismo de acceso al valor literario, pero también al patrimonio cultural, desde una creación artística que es refractaria del imaginario popular. Hay unos aportes inacabados que seguimos discutiendo, seguimos investigando, entonces, y que nos permite reconocer o tratar de examinar la legitimidad desde lo educativo de esa riqueza de la inmediatez, para de esta forma comprender el mundo a través de una recreación humana que fomente la identidad con el acervo cultural y que nos permite escudriñar las relaciones de encuentro creador entre ese imaginario popular y ese descubrimiento de la praxis convivencial a través de la historia de vida. Y desde allí, entonces, entender, por una parte, la riqueza de esa historia de vida como valor agregado de la actividad educativa y la riqueza de esa literatura local o de esa obra producida como un imaginario que permite referir al patrimonio cultural compartido en esa construcción de la convivencia y en esa posibilidad del tránsito vivencial o del tránsito vital que se encuentra y se fragua en la comunidad a través de un cultor y de un estudiante, receptor-lector, y desde ese vínculo mediado por la obra literaria, nutrir o adjudicar un sentido distinto a lo que es la práctica lectora, cargada, por supuesto, también como valor agregado de una riqueza axiológica. Como narrativa concluyente, me interesa el segundo elemento, que es acercarnos mediante el estudio etnográfico y las metodologías biográficas a los cultores y a los lectores, para comprender el vínculo cultural, el imaginario vivencial, que se comparte en el contexto de esa experiencia cultural vital compartida. La narrativa extensiva nos
tomamos a Alejandro Moreno, nos dice que para comprender el imaginario popular que vehicula la manifestación cultural surgida y vivida en el ámbito más profundo y autóctono de nuestras comunidades, es importante reconocer lo que Moreno denomina un modo de vivirse relacional. La relación afectiva es el soporte sobre el que se sostiene el mundo de vida popular. La relación y el afecto entonces son significados que constituyen la estructura del mundo popular, un mundo que resuena y se recrea en el texto literario. Todo significado entonces se ubica en una trama relacional y en ese mundo de relaciones fraguadas en la convivencia del hombre con los otros, con sus congéneres, se va fortaleciendo el encuentro con el espacio, con las cosas, con el imaginario, con las tradiciones, con las formas de vida, con los hábitos, con las costumbres, y desde allí se va tejiendo la espiritualidad y lo sensible que se encuentra tanto en esa historia de vida que condensa ese imaginario, como en la obra creada que lo remite como patrimonio cultural. Vivir, sin duda, es más importante que leer, pero leer ayuda a vivir la plenitud, contribuye a hacer la vida más hermosa, más amplia, más generosa. Eso nos lo dice el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, muchísimas gracias a usted también, profesor. Excelente. Excelente. Vamos a pasar ahora entonces a las preguntas. Vamos a ir escribiendo las preguntas y las reflexiones que queremos hacerle ya apareció. Ya profesor, bueno, explicar. Sí. Vamos a pasar ahorita al grupo de preguntas y respuestas, a la ronda de preguntas y respuestas, y le agradecemos que escriban en el chat las preguntas que quieren hacer para que el profesor Illas pueda contestarlas. Vamos a agrupar las preguntas de acuerdo a sus similitudes y temáticas para hacer más fácil y más rápido el proceso de la conferencia. No sé si alguien quiere preguntar ahorita algo de una manera oral para ir comenzando y animar a los demás para iniciar este proceso. ¿Alguien quiere preguntar algo? Están un poco tímidos. El que quiera preguntar puede abrir bueno, aquí tenemos uno de Franklin. Profesor Illas, ¿cuál es la diferencia entre historia de vida y la historia convivida? Bien, desde los aportes que señalamos con Ferrarotti y con Alejandro Moreno, la historia de vida es aquella que solamente el cohistoriador se limita a desgravar esa historia narrada, y a partir de allí, pues, la transcripción de la historia de vida permite el establecimiento de un horizonte comprensivo desde las categorías que emergen de esa narración. En el caso de la historia de vida convivida, y bien nos lo dice Alejandro Moreno, el investigador establece una alianza de cohistoriador, ¿ok? Entonces, ya no solamente estoy compartiendo contigo o tú estás compartiendo conmigo tu historia de vida, sino que estamos compartiendo una percepción de esa historia de vida en diálogo con la mía, y estamos compartiendo una percepción del tránsito investigativo. Entonces, hay una historia de vida que se concentra solamente en la narración de un sujeto, de un historiador, y hay una historia de vida convivida que se sustenta en esa narración, pero en vínculo o en transiciones de encuentro con ese otro sujeto cohistoriador, con ese otro sujeto que va reconstruyendo, va comprendiendo no solamente el establecimiento de unas categorías para un ejercicio investigativo, que también queda retratado en esa convivencia, sino que va estableciendo un horizonte compartido o convivido hermenéutico
para darle sentido o adjudicarle sentido a lo que emerge de esa historia de vida. Gracias por la pregunta, Frankie Milano. Ajá, el mismo Franklin, creo, pregunta, ¿cómo describe usted el vínculo sensible en la historia de vida? Recuerda, Frankie, que ni siquiera soy yo el que lo describe. Recuerda que ya Alejandro Moreno nos dice en sus lúcidos aportes que ese episteme del mundo popular se va tejiendo alrededor de unas afectividades. Entonces, allá hay un vínculo sensible del sujeto con lo que va narrando, porque a fin de cuentas va contando su vida, va contando la historia del marco contextual y va contando la cultura. Entonces ya hay un vínculo de afectividades, ¿no? De afectividades en torno a lo que nos narra, en torno a lo que reconstruye. Ya hay un vínculo de afectividades que se va tejiendo también entre el cohistoriador. Entonces, allá hay un vínculo sensible que no solamente se corresponde con ese epísteme del mundo de vida popular, sino que hay un vínculo sensible en la reconstrucción de esa historia de vida, y hay un vínculo sensible en el ejercicio de cohistoriador que se establece para el reconocimiento o el despliegue, perdón, de ese horizonte hermenéutico compartido. Entonces, allá hay un vínculo de sensibilidades y de afectividades también. Gracias, Frankie. Ok, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tenemos otra pregunta, Fernando. Ajá, dime. Sí, aquí tenemos otra pregunta del compañero Alexander Romero. Sí. Buenos días, mi nombre es Alexander Romero. Me aparece, es que no sé. Aquí dice, la pregunta dice, doctor, ¿hasta qué punto el cohistoriador se permite interpretar el relato de vida al relatar el suceso interpretado? Ya vi, sí, exactamente. Ok, Alexander, recuérdate que estamos frente a un ejercicio hermenéutico que no tiene frontera, es decir, no tiene voy primero a hacer esto, voy luego a hacer esto, no, es un ejercicio hermenéutico recursivo, ¿no? Entonces, valga el término heredado de la complejidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que como es recursivo, hay un historiador que te va narrando, ¿verdad?, su historia, y que en esa historia él establece puentes desde su vivencia con la cultura, con lo que ocurrió, con la historia. Ok, allá hay un diálogo hermenéutico, pero al mismo tiempo, tú como cohistoriador también despliegas un horizonte hermenéutico para encontrar en ese abanico cultural o sociohistórico un examen de esa realidad desde lo que te está proyectando este relato de vida, ¿no? Y entonces allí en ese ejercicio vamos comprendiendo no solo el relato, vamos comprendiendo también al sujeto, vamos comprendiendo el suceso o los sucesos, o el acaecer, vamos comprendiendo la vivencia, vamos comprendiendo el contexto, vamos comprendiéndonos nosotros mismos y vamos comprendiendo el acto investigativo. Fíjate que son instancias que parecen separadas, pero que todas se van tejiendo en ese ejercicio hermenéutico recursivo de un ir y venir. Entonces, cuando voy al relato de vida, vengo al contexto. Cuando voy al contexto, voy a la práctica investigativa. Cuando voy a la práctica investigativa, develo mi propio horizonte interpretativo. Entonces, allí hay una circularidad. Bien lo plantea el círculo hermenéutico, hay una circularidad que se va balanceando en las dos transiciones en ese arco que nos habla Paul Ricoeur, en ese arco entre comprensión e interpretación. Entonces, en la medida en que voy comprendiendo ese relato de vida, ese suceso interpretado o ese suceso narrado, en esa medida entonces emerge una interpretación, ¿verdad?, de lo que ha sido el encuentro
entre la historia narrada, el contexto, el ejercicio investigativo y la propia dimensión del cohistoriador. Gracias, Alexander, por tu pregunta. Otra de Franklin Milano, ¿verdad? ¿Cómo interpreta usted la verdad en una historia de vida? Recuerda que alrededor de todo lo que ha sido el tejido ideológico de la posmodernidad, los criterios de validez y el mismo término de verdad son elementos cuestionados y relativizados. Lo que implica que entonces, ¿de qué verdad estamos hablando? ¿Cuáles son las fronteras de esa verdad? ¿Qué verdad intento develar? Quiero saber si lo que me está narrando el historiador es verdad. Es la forma como él está contando su vida, ¿no? Y es una forma de respetarlo. Claro, eso lo vamos develando nosotros en varios relatos donde se encuentran algunos puntos ya narrados y podemos ver la recurrencia. Lo que nos decía en literatura el trabajo o el aporte del psicoanálisis a través de Charles Mauron, cuando nos dicen que esas metáforas obsesivas y recurrentes, pues, de alguna u otra forma, develan el fluir de la conciencia del sujeto escritor. En este caso, pues es así, vamos nosotros decantando, ¿no? los sucesos, pero entonces allí tenemos los criterios de verdad. ¿Cuáles son? Hay unos criterios de legitimación. En función de lo que el sujeto me narra, voy estableciendo legitimaciones con mi objeto de estudio, voy legitimando con un contexto sociocultural y sociohistórico, voy legitimando con la propia vivencia de lo que ha sido la práctica investigativa y voy legitimando con lo que es la percepción y la comprensión de esa realidad narrada en el contexto del examen que puedo hacer al grupo, ¿no? Desde la historia de vida de un sujeto puedo proyectar a un contexto mayor. Entonces, allí está esa posible interpretación de los criterios de verdad. Ya no podemos hablar de una verdad, ya estamos hablando de múltiples verdades que se van tejiendo en esa relación transdisciplinar con el objeto de estudio, con el ejercicio investigativo y con los alcances proyectivos que queremos lograr en esas transiciones investigativas. Entonces, allí hay ¿qué me legitima esa verdad? Me la legitima una racionalidad fenomenológica, unas transiciones hermenéuticas, unas posibilidades metodológicas que se van tejiendo en el ejercicio de estudios biográficos. Allá hay unos mecanismos para garantizar una legitimidad de esa verdad. Pero una verdad que se va a dividir, a multiplicar en múltiples posibilidades de verdad alrededor de los múltiples hallazgos que emergen del encuentro con esa historia de vida convivida. Gracias, Frankie, por sus preguntas y por su inquietud. Ok. No veo otra pregunta. Una pregunta, no una pregunta, una observación, Wilfred. Tú hablas ahí de que en esa relación entre cohistoriador e historiador, la idea es, la historiadora te decía que por medio de la literatura o por medio de ese relato, ella se acercaba más al mundo soñado. Y eso me llamó la atención, ¿no? Entre lo que las otras concepciones o enfoques, como los positivistas o la concepción materialista llama realidad, y esto de lo que es el mundo soñado. Y una palabra que tú subrayas mucho es comprensión. Y me parece importante esa palabra. Lo que busca el cohistoriador es comprender al historiador. Si nos puedes hablar algo de eso. Gracias, Fernando, por tus comentarios. Obviamente, tú eres un lector más advertido y obviamente más formado en esto de historias de vida, ¿no? Mi vínculo ha sido literario y bueno, y llego por algunas circunstancias, ¿no? De trabajar desde hace mucho tiempo
con la cátedra de literatura y vida en la universidad. Al principio, pues, y te voy a hablar desde el punto de vista literario, ese mundo soñado es la posibilidad recreadora que provee el texto literario. Acuérdate que ya desde la modernidad, y eso lo vas a encontrar tú con Rubén Darío, ya hay un interés literario por evadir la realidad. Y entonces tú te encuentras en Rubén Darío ese mundo soñado de princesas, de reyes, de colores, ese mundo imaginífico que es un mundo evasivo, es un mundo recreado, es un mundo soñado, ¿no? Entonces, efectivamente, la literatura cumple esa función. No solamente voy a proyectar las realidades de lo que vivo, caso, por ejemplo, Pablo Neruda, o en nuestro caso más cercano, tú te encuentras a un José Rafael Pocaterra, a un Mario Briceño Iragorri, pero en el caso, está el otro caso del mundo onírico que fluye, de esa conciencia o de esos fantasmas interiores que el mismo creador no logra comprender y que encuentra en la literatura una forma para liberarse de esos fantasmas, ¿no? Entonces, tú te encuentras obras como las de Baudelaire, la de Rimbaud, la de Verlaine, que fueron todo este movimiento moderno, o te encuentras obras más cercanas como, bueno, como el mismo Teófilo Tortolero. Hay un mundo onírico, ¿no? Hay un mundo angustiante que no se puede explicar porque no hay lógica, ya nos decía André Breton con el surrealismo. Y tenemos esta otra parte, el mundo soñado. ¿Cómo me imagino el mundo? ¿Cómo quisiera el mundo? Entonces ese mundo soñado encuentra ese carácter evasivo en la obra literaria y a partir de allí puede reconstruirse esa posibilidad, entender la literatura como posibilidad de recrear el mundo. Entonces, en el caso de la historia de vida, aquí en este ejercicio en este caso de la historiadora que les presento, en este ejercicio comprensivo, como tú lo dices, y como le respondía al compañero Alejandro, todo el acto constructivo de esta metodología desde el punto de vista epistémico deviene en un ejercicio hermenéutico recursivo. Entonces, la hermenéutica es una conducción transversal de todo el tránsito investigativo, de todo el encuentro con el historiador, de toda la fórmula para develar la conceptualización del objeto de estudio. En fin, es una transición permanente y recurrente, ¿no? Y recursiva también, porque una comprensión te lleva a una interpretación y esta interpretación impacta la comprensión que tenía y allí se van dando los vínculos de encuentro de impacto y emergencia. Entonces, en este ejercicio comprensivo, cuando estamos frente a lo que la historiadora está produciendo, bueno, ese mundo soñado hace referencia al carácter evasivo de la realidad que le tocó vivir. Ella nos contaba pues que era muy pobre y bueno, y ninguno de esos niños, de sus hermanitos, estudiaba, porque bueno, también hubo una muerte prematura de los progenitores, entonces los niñitos quedaron como a la deriva y cada quien se repartió un niñito y el destino de estos niñitos pues era el trabajo en el campo. Las niñas iban a ayudar en labores domésticas, los niños iban a ayudar en faenas vinculadas al campo, ¿no? Entonces ella en su poca noción escritural, donde solamente había ido a la escuela y había aprendido a leer y a escribir hasta el acontecimiento o el desenlace de este nefasto, ella escribía cómo se imaginaba el mundo, cómo se imaginaba su mundo, ¿no? Ella se imaginaba estudiando, ella se imaginaba enseñando, porque fíjate que desde pequeña entonces hay una vocación por el magisterio, por la actividad docente. Entonces, allí hay una evasión de la realidad, que ella lo señala con mucha fe y con mucho optimismo. Hay una evasión de la realidad y hay la reconstrucción literaria de ese mundo soñado, que ya no solamente es literaria, también hay una historia de vida que se sustenta en cómo viví y en cómo soñé mi vida. Y en cómo entonces los pasos que fui dando fueron
concretándose lo que yo soñé para mi vida. Muy bien, excelente, profesor. Aquí la profesora Inocencia Orellana hace creo que lo estás leyendo, ¿no? Voy Dice, a leer, felicitaciones, profesor, y por tan interesante exposición. Me llama la atención que ustedes en su investigación dan un paso más allá de lo planteado por nuestro querido Alejandro Moreno. Desde su enfoque, ustedes parten de la vivencia local del cultor, cohistoriador, a través de la lectura que hace de su mundo de vida. Activan la memoria local que se entrecruza con lo vivido individualmente y comunitario. Y de ahí emerge el imaginario popular venezolano desde el enfoque de las historias de vida asumida desde Alejandro Moreno. Me gustó el punto de partida de su trabajo desde lo inmediato, lo local, para ir al encuentro con los autores universales. Creo que es un gran aporte para incentivar la lectura. Nosotros lo hicimos, pero con la elaboración de historias de vida de líderes locales, familiares, pero no dimos el paso hacia lo universal y me parece bien importante. Creo que la reflexión es sobre eso, esa relación entre la literatura local y la literatura universal. Gracias a mi profesora Inocencia, quien tiene también toda una experiencia y toda una formación en historia de vida. Y además de la experiencia y la formación, en el caso de Inocencia, también hay una vocación, ¿no? Una vocación por escudriñar el aporte al conocimiento desde la historia de vida. Y eso es fundamental porque eso es lo que legitima la historia de vida como instancia científica para el estudio y el examen de la realidad. Efectivamente, mi profesora querida, el vínculo entre la literatura local surgió pues por la experiencia que yo conté al inicio, y siempre estuvo la demanda de dar el salto cualitativo al universal, porque bueno, acuérdate que uno tiene, cuando está enseñando, uno tiene un programa, ¿no? Y mi programa de cuarto año de literatura no tenía por ninguna parte María Leonza, pero sí tenía, por ejemplo, la épica griega y tenía la épica medieval y tenía la épica española y tenía la épica prehispánica que apenas daba algún atisbo de encuentro con lo que es el Popol Vuh. Era lo único que había allí de carácter mítico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, si yo reconozco que aquí hay una vivencia y que yo en mi ignorancia pensaba que la vivencia era solamente el acto esotérico, pero resulta que cuando investigo me encuentro que hay un relato mítico que explica el mundo para esos sujetos alrededor de la figura de María Leonza y que de paso es un relato bellísimo desde el punto de vista de su riqueza literaria. Entonces aquí hay que dar un salto cualitativo. Aquí hay que empezar desde la revisión de este texto para que el estudiante reciba. Esa vale, la blusa valen $10 y el pantalón lo tiene. Profesor, hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, si lo puede cerrar. Ya. Ok, ya. Entonces, había que establecer ese diálogo. Buena, bienvenida. En torno a esa posibilidad. La posibilidad de vincular esa riqueza literaria y adquirir ese equipaje literario y con ese equipaje entonces retrocedernos. Y desde ese equipaje, el retroceso en piel de Urano. Más enriquecedor. Creo que hay alguien que tiene el micrófono y una roja. Caterine. Eka. Ok. Sí, estoy verificando para silenciarlo. Y hay alguien estos son pantalones, también en piel de Urano. Son en todo esto son. Bueno, ese sujeto que está pero hablando, para que lo veas, todo esto son en piel de Urano. Tiene una doble articulación. Está reflexionando sobre la historia de vida desde la vida, ¿no? Está estudiando la historia de vida, pero al mismo tiempo está vendiendo sus cosas. Entonces ahí hay una doble articulación del ejercicio vital como posibilidad reflexiva de conocimiento y como posibilidad de practicación, que nos dice Alejandro Moreno.
Así es. Pero puede seguir, Wilfredo. No, bueno, ya era eso lo que iba a revisar. Y bueno, ya Inocencia dice que ahí hay un paso importante de lo local a lo universal. Y bueno, y que este tiempo de globalización y como lo dice Edgar Morán, de planetarización, es importante dar ese salto porque entendemos pues que en el caso literario, la condición humana, las preocupaciones, las angustias que el hombre ha expresado a lo largo del tiempo y en todos los contextos, siguen vigentes y siguen manejándose y son entonces las preocupaciones y las angustias de todos los hombres, de todos los tiempos y de todos los lugares. Entonces es importante, en el caso de la reflexión que hacemos, es importante permanentemente establecer esas transiciones entre lo local y lo universal. Gracias, Inocencia, por tus palabras y gracias sobre todo por tu afecto. Bueno, vamos a ver si hay otra pregunta. Creo que sería ya la última. No veo más preguntas. ¿Alguno del público quiere hacer alguna pregunta en forma oral? No hay, nadie se está manifestando. Bueno, profesor, yo creo que con esto culminamos exitosamente nuestra actividad de hoy. Creo que los aportes que usted ha dado han sido muy positivos. De hecho, muchas cosas de esta relación entre literatura, verdad, realidad, etcétera, la hemos tratado a través del curso Historia de Vida que damos la profesora Inocencia Orellana y yo. Muchas gracias. Y bueno, no sé si quieres decir algo, Inocencia. Sí. Bueno, yo quería decir algo. Gracias a ti, Fernando, gracias a la profesora Inocencia por la invitación, porque ha sido una invitación permanente alrededor también de una preocupación permanente, ¿no? Esa preocupación permanente de la riqueza de la vida como ámbito de reflexión, de conocimiento, nos ha llevado a compartir otros espacios y otros eventos. Entonces, esa preocupación permanente hace que ustedes sean incansables en el tema y que mantengan, pues, y que hoy por hoy ese tema sea una línea de investigación. Y les agradezco no solamente la invitación a la actividad del día de hoy, sino la invitación a formar parte con ustedes de esa línea de investigación desde, por supuesto, mi abordaje literario en todo lo que ha sido el examen del vínculo entre la literatura y la vida, como línea de estudio, como línea de investigación, incluso en nuestra universidad es una cátedra. Entonces, es una cátedra que aglutina otros saberes. Entonces, yo les agradezco la invitación el día de hoy, les agradezco la invitación a acompañarlos en las oportunidades que ustedes lo consideren, en lo que es el trabajo de la línea de investigación, pero fundamentalmente les agradezco ese espíritu incansable por reflexionar alrededor de un tema cada día más vigente, cada día más rico y cada día de aportes significativos y trascendentales en torno a lo que es la comprensión de la realidad humana, en torno a lo que es la comprensión del mundo y sus espectáculos y sus incertidumbres, y fundamentalmente en torno a lo que es la comprensión del conocimiento, como una posibilidad de acceso desde lo humano, desde la vivencia, y a partir de allí la reconstrucción de las posibilidades históricas, las posibilidades científicas que este conocimiento puede generar y del cual emergen pues amplias posibilidades reflexivas. Gracias a ustedes por la invitación. De mi parte, pues todo el apoyo para la línea de investigación, para los desafíos académicos y para todo aquello que derive en lo que es pues, como valor agregado la reflexión de un tema que cada día nos compromete más a seguir estudiando, a seguir reflexionando y a seguir estableciendo los puentes y los encuentros entre la historia de vida y el conocimiento. Bueno, muchísimas gracias, profesor. De verdad que yo también estoy muy satisfecha y muy feliz de que hayamos concretado esta actividad cuando la planificamos con el profesor Oduber como cierre del semestre.
y para nosotros es un honor contar con su presencia, contar con sus aportes. Así es que, bueno, lo tendremos muy en cuenta. Ha sido muy rica su exposición y de verdad que lo deja uno pensando y cambiando algunas cosas. Yo recordaba de su exposición a un jesuita, Richard, no, Jorge, es de apellido Rodríguez, Robert Rodríguez, y él hablaba de la dificultad que tienen los estudiantes cuando llegan a estudiar filosofía, y que una de esas dificultades tienen que ver con la distancia cultural que hay entre lo planteado por el profesor y el bagaje cultural que trae el estudiante. Entonces, y yo lo escuchaba a usted y yo decía, pero qué cosa tan fabulosa, porque es más o menos en otras claves y en otro contexto, pero es más o menos lo mismo. Y allí uno encuentra muchas de las dificultades que tienen nuestros estudiantes cuando usted le habla de Ricoeur o le habla de Gadamer o le habla del mismo Ferrarotti y los estudiantes, bueno, ¿y quién es ese tipo? ¿Y qué tiene eso que ver conmigo, con mi vida? Entonces buscan aferrarse como a lo sabido y no se abren al nuevo conocimiento. Así que de verdad, gracias por sus aportes, gracias por su exposición y claro que sí, vamos a seguir presentes y en contacto. Gracias, profesor Oduber. Bueno, a los colegas pueden ya abrir las cámaras para vernos y saludarnos y despedirnos, pues. Tomarnos la foto. Para tomarnos la foto, porque estamos grabando. Hasta luego, Fernando. Hasta luego, Inocencia. Que estén muy bien. Hasta luego, profesor. Muchísimas gracias. Feliz día. Feliz día para ustedes y saludos a los compañeros que compartieron este desafío con nosotros. Que estén muy bien todos. Okay. Gracias, gracias. Hasta luego, gracias. Creo que en la cámara está, Eka, está Adolfo. Adolfo, pon el audio. Ajá, ahora sí. La verdad que la exposición del profesor es de gran valía, fue un lujo contar con tan valiosa información. Bueno, muchas gracias a ti por tu presencia y bueno, seguimos contando contigo en el día de los textos. Gracias. No, seguro, y estaremos en contacto. Bueno. Gracias por invitarme al curso y seguro que lo estaré molestando a usted, profesor, y igualmente con la profesora Inocencia, sin duda, cualquier aporte que estoy seguro me harán para el trabajo doctoral que estoy llevando a cabo. Ok, muchas gracias. Pues aquí están en la cámara otras personas. Pueden liberar el audio para que puedan hablar. Adolfo. Ok. Sí. Hay problema con la internet, hay interferencia. Ya veo. Bueno, si quiere otra persona que se quiera despedir. Lo puede hacer. No, son cortas. Bueno, ya creo que todos estamos. Déjenme ver si alguien escribió algo. Bueno, Alexander, bueno. Saludos y nuevamente gracias por hacerme partícipe de esta jornada de aprendizaje, dice Ketty. Bueno, gracias Ketty por tu asistencia y ojalá que sigamos contando contigo en las próximas. Sí, seguro que sí, profe, gracias de verdad. Ha sido un lujo de encuentros y cerramos así como con broche de oro, ¿no?
La ponencia del doctor definitivamente no tiene valía para hablarlo de manera rápida, sino muy gratificante para uno tener este tipo de oportunidades de compartir. Yo digo que lastimosamente somos nosotros como muy pocos los privilegiados, ¿no? De tener la oportunidad de acceder a esta información y a estos encuentros. Porque creo que hay mucha gente que necesita saber, conocer y hacerse parte de toda esta serie de conocimientos. A usted, profe, y a la profesora Inocencia, nuevamente gracias. Gracias por la invitación y gracias por permitirme compartir con ustedes. Agradecida de verdad. Bueno, muchas gracias a ti, Ketty, y bueno, esperamos que sigas asistiendo a nuestros cursos y a nuestros... Otra persona que quiera hablar, que quiera participar. Leslie León. Yo no sé si Leslie León es Carmen León, ¿no? Puedes liberar el audio si quieres hablar. Está muy callada. Aquí hay una persona no identificada que no sabemos quién es. Solo dijiste, o sea, tiene que escribir su nombre para saber quién es para que participe con nosotros. No hay más nadie que quiera despedirse. Bueno, yo creo que ya con esto, gracias a todos, a todo el grupo del curso, a los que asistieron durante todo este semestre, a aquellas personas que no son del curso que también asistieron a esta conferencia, le agradecemos su presencia y bueno, esperamos que con otros eventos parecidos a este podamos aglutinarnos en relación a estas nuevas modalidades de investigación que son la historia de vida. Muchas gracias y bueno, hasta otra oportunidad. Inocencia. Gracias. Feliz día. Bueno, hasta luego, pues. Hasta luego. Puedes cerrar el